porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Muchos años después, Juan iba a escribir este evangelio y es asombroso ver cómo en estos 15 versículos él va relatando un hecho con tantos detalles, tan particular, y está trascendiendo la escena en su mente, seguramente había quedado impregnado en su corazón, fundamentalmente aquellas imágenes que nunca más se borrarían de la mente y el corazón de aquel apóstol. Juan estaba escribiendo y mientras iba escribiendo había una palabra que allí no se mencionó, pero que indudablemente estaba siendo puesta a la sombra de todo el pasaje y era nada más ni nada menos que la cruz. La cruz estaba acompañando todo el relato. Fíjense en el versículo 1 dice, sabiendo que su hora había llegado, que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba. Este era el momento y el pensamiento del Señor Jesucristo. Él sabía que había llegado la hora en que tendría que atravesar ese momento tan difícil, pero el momento para el cual había venido a esta tierra. Él sabía que tenía que entregarse. Ahora, fijémonos bien cómo dice el versículo 4, dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. No cabe duda que las vestiduras del Señor, muchas personas en la actualidad quisieron hacerlas milagrosas y decir que aún el manto del Señor es algo que realmente puede sanar a las personas. Pero aquellos que hemos conocido al Señor como nuestro Salvador, sabemos que no era la ropa, sino era el mismo Señor que tenía el poder. No cabe duda que los discípulos tendrían en su memoria aquel manto que fue tocado entre la multitud por una mujer con una enfermedad de tantos años y que había sido sanado después de aquel momento. No era el manto específicamente, pero ¿quién dudaría que ese manto era un manto que representaba la persona y la autoridad de quién era que se lo ponía, nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo? Dice que ustedes me llaman a mí Maestro y Señor, y bien lo dicen. Ese era el manto que el Señor se quitó para ponerse a hacer una obra que verdaderamente quedaría impactando los corazones de todos los presentes. Quizás nadie se animaba, como se animó a Pedro, a decirle, Señor, a mí no me lavarás, pero no cabe duda que todos estaban obnubilados o todos estaban asombrados de lo que estaban viendo. ¿Quién de ellos se atrevería a poner ese manto después de haber sido el Señor mismo que se lo quitó para servirles? ¿Quién se atrevería después de pasar por la cruz a tomar aquel manto queriendo decir que era una persona que reemplazaba al Señor Jesucristo? Mire, no por nada el Señor, dice, la palabra dice que ese manto fue repartido entre 4 soldados, lo partieron y se lo repartieron, porque no cabe duda que no había ningún discípulo que podría haber seguido usando ese manto. No fue así cuando Elías le dejó el manto a Eliseo, era otra situación, pero en esta situación el Señor Jesucristo se había quitado ese manto. Era inconcebible que un maestro lavase los pies de sus discípulos. Esto no existía. Ningún maestro podía ni tenía que lavar los pies de los discípulos. Y esto lo sabían bien los apóstoles. Sin embargo, el Señor les estaba dejando una enseñanza. Ahora, la enseñanza la podría haber dejado también sin tomar él esa posición. Pero el Señor no solo les estaba dejando la enseñanza, sino que les estaba mostrando que Él
se transformaría en ese siervo del cual Pablo después hablaría en el capítulo 2, versículo 7 de Filipenses, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él mismo llevó adelante la tarea. Podría haberle encomendado a otro y él dejarles ejemplificado como para que tomen, diríamos, el testimonio ese, pero sin embargo el Señor decidió por propia voluntad ocupar ese lugar. No cabe duda que algunos pies muchas veces están más sucios que otros, ¿no es verdad? Y algunos tienen más olor que otros. Allí no era la excepción. Los pies de aquellos que caminaron por el polvo y que habían llegado a esta cena estaban sucios. Sus sandalias permitían que la mugre empiece a ingresar en sus dedos y en sus pies. Y era una costumbre habitual que al entrar en una casa haya un siervo a la puerta lavando los pies de aquellos que ingresaban a comer. Porque no era nada agradable estar, recordemos que las mesas eran muy bajitas y que estaban con sus pies enrollados, diríamos, hacia el lugar donde tenían a la derecha a otra persona, y no era algo muy sano ni muy higiénico que las personas estén con sus pies sucios. Sin embargo, realmente allí, dos personas que habían preparado todo el lugar habían dejado también estos elementos que el Señor Jesucristo tomó. Nada más ni nada menos que aquella jarra con agua, aquella palangana o aquel lebrillo y aquella manta o toalla de lino de la cual se utilizaba para lavar los pies de aquellos que estaban en ese lugar. Ahora, esos pies que estaban sucios, el Señor no evitó los pies de ninguno, lavó aún los pies de Judas, porque la actitud del siervo no diferencia ningún tipo de persona de los que tiene adelante. La actitud del siervo obedece y cumple la misión para la cual se lo puso en aquel lugar. Ahora, yo quisiera llevarlos muy rápidamente al punto principal del cual el Señor ha puesto en mi corazón a hablar en esta noche. Sería hablar quizás de un relato a medias si no vamos al Evangelio de Lucas. Lucas detalla un momento muy particular en que los discípulos estaban sentados a la mesa y estaba ocurriendo algo que realmente llama mucho la atención. Si vamos a Lucas 22, vamos a ver que allí estaba ocurriendo algo que sinceramente nos parecería asombroso y podríamos hasta criticarlos mirándolo de lejos, ¿no? Y diciendo cómo en ese momento van a estar haciendo semejante cosa. Dice Lucas 22, 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué momento tan particular, qué hecho tan especial. Estaban sentados a la mesa. Muy probablemente el Señor Jesucristo se levanta a lavar los pies después que ocurren todas estas cosas, estas discusiones que había entre ellos. Ellos estaban discutiendo por el lugar que iban a ocupar, por la posición que iban a tener. Realmente estaban fuera de toda sintonía. El hecho más importante de la historia de la humanidad, el hecho más importante de la vida de ellos y de la vida de quien era su maestro, estaba por ocurrir. Y sin embargo pasó a ser el tema más insignificante, el tema más importante para ellos
quizás era cuando estaban sentados a la mesa a ver cuál es mi posición, qué lugar me van a dar a mí. Seguramente pasaría por sus mentes, bueno, yo me esforcé más, yo hice esto, yo hice lo otro, yo merezco esto, yo merezco lo otro. Qué posición tan distante de la que el Señor les mostraría y quebrantaría seguramente el corazón al menos de los 11 que luego le siguieron al Señor. Estaban desenfocados totalmente. Pablo le habla a Timoteo en 2 Timoteo 2:14 y le dice, no dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Hermanos, ¿cuántas veces hay discusiones que llevan a pérdidas de tiempo, que llevan a pérdidas de relaciones y que frenan la obra que el Señor Jesucristo nos ha encomendado? Todo por la posición que quiero ocupar, todo por el ego que quiero sobresaltar o que quiero realmente tener en mi corazón. ¿Cuál es la mirada que tenemos en estas circunstancias? Qué triste es que miremos a nuestros hermanos como inferiores a nosotros mismos. No cabe duda de que ellos querían un lugar porque se sentían que tenían el derecho realmente de ser reconocidos de esa manera. Qué distante que fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Había una autoexaltación y un desmerecimiento hacia el otro. Yo necesito un lugar mejor que el que tengo al lado. Yo tengo que ser reconocido mucho más que aquel que tengo a mi lado. Miren, Mateo 23:12 dice, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué triste que es cuando hay una autoexaltación de uno en todas las cosas que cree que tiene que ser reconocido. A veces hay tareas que se hacen y lo único que se busca es que realmente me reconozcan los hombres. Tareas que de pronto necesito escuchar ese sonido del aplauso que está detrás para que me sienta una persona importante y de pronto ya comience a transitar en este mundo levantando mi cabeza y mirando a los otros aún más débiles, más insignificantes para el hombre, pero tan preciados para Dios como inferiores a mí mismo. El apóstol Pablo nos diría que no consideremos que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No está hablando de que tampoco se desmerezca, esto siempre lo enseñamos. Somos importantes para Dios, somos preciosos para Dios, pero no somos superiores a nuestros hermanos. Debemos tener presente que nuestros hermanos son importantes para Dios y esa es la actitud que deberíamos tener cada uno de nosotros. Qué distinta que sería la iglesia si cada uno tendría esta actitud en medio de la congregación. ¿Cuántos problemas menos habría? ¿Cuántas discusiones menos habría? ¿Cuántos avances de la iglesia más tendríamos? Porque ¿saben qué, hermanos? Por estos problemas tan triviales, tan insignificantes y tan lastimosos, hacen que la iglesia muchas veces se frene. Que tengamos que perder tiempo en discusiones, en aclaraciones y en cosas que nacen de corazones que no están mirando al Señor Jesucristo en ese día en particular, yendo a la cruz y tomando la posición de siervo. ¿Qué ejemplo tenés en tu vida? ¿Qué ejemplo tengo en mi vida? Ahora, ¿por qué discutían entre ellos y no con el Señor? ¿Por qué lo hacían? Lo decíamos recién, mire lo que le dijo el Señor a los fariseos. Juan 5:44 dice,
¿cómo va a ser posible que ustedes crean si reciben gloria unos de otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿Cuál es la gloria que buscamos cuando hacemos una tarea en la iglesia? ¿Cuál es la gloria que buscamos cuando vamos a servir a alguien o cuando vamos a servir en medio de la congregación? ¿Buscamos la gloria del hombre? No, porque no me puso acá, porque no me puso allá, porque me dijo esto, porque me dijo lo otro. ¿Cuál es la gloria que buscamos? Buscamos que tengamos gloria entre nosotros, que nos reconozcamos, nos palmemos la espalda y nos aplaudamos entre nosotros. Esa no es la iglesia que el Señor quiere. La gloria que el Señor quiere que busquemos es la del Padre, poniendo en alto la vida de aquel que es siervo en medio de la congregación, aun cuando muchas veces no es visto por los hombres. No cabe duda de que este era un momento muy especial y que, como les dije, atravesaría el corazón de aquellos que deberían comenzar una tarea de siervos. Es como que empezaron queriendo ser los más importantes y el Señor los quebrantó al punto más bajo que tenían que ser quebrantados para poder ser verdaderos siervos. Más adelante, estos mismos discípulos ya no pensarían igual. Habrían cambiado, su mirada habría quedado impregnada, la actitud del Señor Jesucristo, y eso habría producido un cambio al punto que dieron su vida por amor al Señor. Y dieron su vida por amor a los hermanos. Y dejaron de lado sus propios deseos, sus propios proyectos por alcanzar a aquellas personas que no tenían a Cristo, los que se convertirían posteriormente en hermanos. El amor, el cariño con el que escribieron las cartas nos demuestran que verdaderamente su actitud ya era otra. Obviamente que había un reconocimiento de quienes eran, porque no lo pusieron ellos, sino lo puso el Señor a través de ellos. Marce, para vos que lo subís, este mensaje tiene como título El manto o la toalla. ¿Qué queremos tener? ¿El manto de autoridad del maestro, del líder, o la toalla del que sirve? ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones que ha ganado tu corazón? ¿Es el manto o es la toalla? ¿Es el manto que te lleva a querer ser reconocido o es la toalla que te motiva a imitar a aquel que dejó los cielos de un trono sentado con descanso y con gloria y con poder para ocupar un lugar de desprecio y de humillación por amor a nuestras vidas? A él lo motivó salvarnos y dejar aquel trono. Estos discípulos querían ocupar el trono y querían hacerlo sin pasar por el trabajo del siervo, aquel que quizás frente a los ojos humanos era humillado. ¿Por qué? Porque era el que lavaba los pies, era el más bajo, era el que pasaba desapercibido en una cena. Sin embargo, el principal de la cena, el maestro, el líder, se levanta de allí, se quita su manto, toma los utensilios y comienza a hacer la tarea. La jarra, el lavamanos y la toalla los acusaban. Allí estaban. Ninguno se atrevió a levantarse y a tomar aquellos elementos y comenzar a lavar los pies de sus compañeros y principalmente del Señor Jesucristo.
Ninguno quería ensuciarse las manos, se sentía rebajado. ¿Cómo voy a hacer tal cosa si yo soy más importante que él? Si yo quiero ocupar ese lugar, quiero que me reconozcan. Qué lejos que estaban del pensamiento del siervo que el Señor quería mostrarles. Miren, pretender ser líder sin pasar por el camino de siervo es el camino hacia el orgullo y a la autoexaltación. Y este fue nada más ni nada menos que el camino de Lucifer, de Satanás. Podemos decir que en Ezequiel 28 hay muchos que dicen que se refiere al rey de Tiro, pero también está hablando de este Satanás. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, te creíste más importante que Dios, te creíste que podías pasar por arriba de Él. Los discípulos se creyeron más importantes que el Señor. ¿Qué pasó allí? ¿Qué estaba pasando? El objetivo más importante era estar rodeando la mesa con el Señor y compartir ese momento y abrazarlo en ese momento. Y sin embargo ellos estaban tan distantes. Y hermanos, a veces eso pasa en nuestras vidas. A veces estamos sentados a la mesa del Señor y tenemos en nuestros corazones discusiones y pensamientos que solo lo que buscan es enaltecer nuestro corazón y nuestra posición. Y venimos a la congregación y creemos que debemos ser reconocidos, porque si no me reconocen los ancianos, si no me ponen en el lugar donde yo quiero, entonces no sirvo más. Y me doy media vuelta y me voy muchas veces. ¿Dónde está el corazón del siervo? ¿Dónde está el ejemplo que el Señor nos pone por delante para motivarnos a servir? ¿Queremos enaltecernos? El Señor dijo, el que se enaltece será humillado, mas que el que se humilla será enaltecido. Hay dos promesas, no hay una sola. Tanto para el que se enaltece como para el que se humilla. ¿Cuál es la promesa que querés que cumpla el Señor en tu vida? Ahora, ¿por qué tomaríamos la toalla? ¿Por qué la tomaríamos? En primer lugar, porque es el proceso de crecimiento que nos marcó el Señor. Fíjense lo que dice Marcos 10:44, está aquí. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Hay un proceso, hay un camino. Los discípulos tuvieron que pasar por ese proceso. Ellos eran los discípulos, los apóstoles, los líderes de la iglesia. Pero no podían trabajar de esa manera en medio de una congregación con un corazón orgulloso. Y no cabe duda de que el corazón, cuando estaban en aquel día, estaba lleno de orgullo, porque discutían por el lugar. Ese corazón tenía que ser quebrantado, tenía que ser humillado hasta lo más profundo. El Señor Jesucristo tendría que enseñarles que debían ser humildes de verdad. ¿Cuántas veces hablamos de la humildad? Pero en nuestro corazón sigue habiendo todas estas cosas que quitan el lugar que la humildad debería ocupar. Aprendan de mí que soy manso y humilde, pero ojo, el Señor dijo, de corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué llena nuestro corazón? ¿Qué está lleno de qué? ¿De qué pensamientos? ¿De qué intenciones? ¿Cuáles son nuestros sentimientos hacia aquellos que nos rodean? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi mirada? El proceso hacia el liderazgo es un proceso que primero pasa por la tarea
de ser siervos de todos. En segundo lugar, porque nos lleva a ser como el Señor, pues si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Miren, hay congregaciones que siguen practicando esto, de lavarse los pies. Algunas patas deben estar muy sucias, ¿no? Cuando era más joven mis pies daban bastante olor, más cuando después de jugar a la pelota. Carol no me dejaba entrar más o menos con la zapatilla o los botines, me dejaba que lo ponga afuera y que me lave en el lavadero si era posible. Pero ¿saben qué? Qué bueno es que es ayudarnos mutuamente para continuar en este camino, para sentarnos a la mesa juntos, para poder disfrutar de la presencia del Señor sin nada en nuestros corazones que quite lo más importante, que es Él. ¿Cuántos pies tendremos que limpiar en nuestra vida? Los que el Señor ponga por delante. Todos, sin excepción. También demuestra dónde está mi verdadero amor. Señor, en el Juan 21:16 dice, volvió a decirle la segunda vez a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. El apóstol Pablo a los Gálatas le iba a decir en el capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La demostración de mi amor hacia el Señor está en cómo sirvo a mis hermanos, cómo sirvo a las personas, cómo amo a mis hermanos, cómo amo a las personas. Ese es el verdadero amor. Preciosas las canciones que cantamos, Dani. Preciosa la apertura. Ahora, ¿cuántas veces cantamos cosas que no vivimos? Se dice muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos y decimos lo que no hacemos cuando deberíamos pensar y decir y hacer? Eso es lo que nos dice la carta que escribe Santiago. No tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Cuántas cosas que podemos hacer que demuestran nuestro verdadero amor, que es el Señor? En último lugar, porque aligera las cargas de nuestros hermanos. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, deberíamos meditar en nuestros corazones cómo estamos sirviendo. Aquellos 2 discípulos que se anticiparon a la cena, prepararon todo, pero fueron con un corazón muy lejos del momento en que iba a ocurrir en adelante. Y aquellos que llegaron tampoco quisieron ocupar aquel lugar que nada más ni nada menos que el Maestro y Señor ocuparía delante de ellos. Pero hay una recompensa. Y este texto lo decimos muchas veces, pero quisiera resaltarlo en este día, porque dice en Mateo 25:23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este es el proceso que el Señor quiere que tomemos para llegar a ocupar
el lugar de liderazgo que Él nos pondrá si somos fieles líderes aquí en la tierra. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Siervos. Buen siervo. No habla de buen líder. Es llamativo ver cómo en las congregaciones en la actualidad hay mensajes, libros, exposiciones y conferencias para un buen liderazgo. Todo pasa por ser un buen líder y trasladarlo también a la vida laboral. Y todo lo que quiere el hombre es ser un buen líder. Qué lejos que estamos de lo que el Señor quiere. Él quiere que seamos buenos siervos, no buenos líderes. Porque la consecuencia de un buen siervo es que será un buen líder. Marcará un buen ejemplo. Lo demostró el Señor Jesucristo. Él fue el siervo que marcó el camino de 11 corazones que impactarían en la vida de multitudes. 11 discípulos que experimentarían lo que el Señor estaba haciendo, siendo Señor y Maestro, lavando los pies de sus discípulos. ¿Qué quiere el hombre fuera de Dios? Ser un gran líder, ser reconocido mundialmente, ser aquel que aplaudan todos. Tristemente esto está ocurriendo también dentro de la iglesia de Dios. Hermanos, quisiera que en esta noche nos preguntemos, ¿qué quiere mi corazón? ¿Quiere que realmente sea reconocido por los hombres o quiere que sea reconocido por Dios? Mire, el Señor Jesucristo dijo que aun cuando demos un vaso de agua es como que se lo estamos dando a Él. ¿Cuántos ven cuando damos un vaso de agua? ¿Cuántos nos pueden ver? ¿Buscamos el aplauso por ese vaso de agua? Qué bueno sería que demos más vasos de agua y menos visibles menos obras visibles de las cuales muchas veces podamos tener en nuestro corazón ese sentimiento de enaltecer nuestro orgullo o buscar nuestra vanagloria. Qué bueno sería que en esta noche, al salir de este lugar, con un pasaje tan conocido, tantas veces leído, como me ha servido a mí, les pueda servir a cada uno de ustedes, hermanos. Y no cabe duda que siempre tenemos que volver allí. El Señor nos dio ejemplo. El Señor estaba entre ellos para servir, no fuera de ellos. Dice, porque cuando leímos en Lucas, yo estoy entre ustedes para servir. Los líderes quieren estar fuera del grupo. El otro día veía una película muy tonta, como me dice, a veces quiero ver algo que no tenga que pensar ni tenga que seguirlo muy de cerca, una película de un tiburón. Y había una política que me produjo risa porque se hacía la que se quería acercar a las multitudes y de pronto toca a una persona, le da la mano y su secretario inmediatamente saca un spray de alcohol, se limpia las manos y se limpia así como diciendo a quién toqué. Qué triste que eso pase en nuestras congregaciones. ¿Qué busca nuestro corazón? Que podamos atender a la enseñanza de nuestro Salvador y ponerlo en práctica en nuestra vida para servirnos los unos a los otros por amor.
Que el Señor les bendiga.